Ok, parece que no. Ay, me perdí. ¿Ya? ¿Fausto? Hola, Ah, Dayanara, ya estás acá. Hola. sí, es que tuve problemas porque estaba conectada en el teléfono. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ok. Yo ingresé a un programa de maestría de matemática educativa. Lo terminé el año pasado. Y a partir de ahí es que, bueno, mi interés en la filosofía ya era, ¿no? Desde que era pequeña, pero bueno, lo dejé y dije, no, pues la filosofía no empataba con los intereses que yo tenía en aquel momento y entonces lo dejé. Pero a partir de que estudio la maestría me doy cuenta que permea todo lo que estoy haciendo en investigación y docencia, está permeando en todos los ámbitos. Y entonces vuelve otra vez a interesarme la filosofía y entonces ahora ya está dirigida. O sea, ya es una actividad en donde yo ya puedo ver esos conceptos filosóficos aplicados en mi aula en Ujú. donde, y bueno, ahorita que tú dijiste que te encargabas de filosofía de la mente, pues mi maestro es como especialista en eso, ¿no? Él se encarga de atender alumnos con alguna discapacidad y entonces, bueno, él nos hablaba muchísimo de filosofía de la mente y tal vez yo no lo entendí, ¿no? Y en estos seminarios, pues y bueno, me acerqué también al diplomado de contemporánea, filosofía contemporánea, porque mm, muchas cosas que se trataron en la maestría eran justamente de filosofía contemporánea y yo quería como entenderla, darle esa estructura en mi mente para que después, cuando yo hiciera investigación, entonces sí poder ir conectando todos los hilos. Muchas gracias. Ok, Dayanara, Gracias, Dayanara. bienvenida. Eh, Ivette. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivette. Yo tomé un curso de seminario, bueno, un curso de filosofía de la mente y ahí se tocó temas sobre filosofía analítica y de ahí me surge la duda para profundizar más al respecto. Ok, bienvenida. Bienvenida, Ivette. Ojalá que profundices un poco más acá. Ojalá que sí. Ajá. Ay, no sé quién me falta. Daniel. Daniel, bienvenido. Sí, bueno, hola. Yo tomé este curso porque, bueno, yo soy médico, pero desde la prepa me gustó mucho la filosofía. No pude estudiarla por cuestiones de decisión, pero me di cuenta que un problema muy grande que tiene mi campo es que yo creo que estamos muy enfrascados en problemas de lenguaje. Entonces, recordando mis clases de la prepa, me acordé de Wittgenstein y ya que terminé la especialidad y que ya tengo un poquito más de tiempo, dije, voy a retomar todo esto, a ver cómo se desarrolla. Y pues vi también que Ujú. estaba esta parte de introducción a la filosofía analítica y pues lo tomé. Tomé este y el curso de Tractatus. Ay, perfecto. Bienvenido. Voy a hacer un spoiler alert. Eh, la filosofía analítica absolutamente en sus orígenes se enfoca en el lenguaje, pero después de unos años, tal vez como después de los ochentas, eh, la filosofía del lenguaje pasa a ser una parte de hacer filosofía analítica, porque hay quienes o sea, hay quienes incluso hacen filosofía analítica que dicen que no se pueden concentrar justamente en el lenguaje. Pero vamos a ver que justamente en sus orígenes, digamos que esa es la gran preocupación, pero el spoiler es, actualmente no toda la filosofía analítica está preocupada por el lenguaje. ¿Sí? Entonces, Ok. importante. Creo que me falta, Juan Patricio. ¿Quién Ah, más? sí, sí. Perdón. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Juan, Juan Patricio. Pues soy alumno de ingeniería y pues, o sea, como hobby me gustaba como la parte de matemáticas y recuerdo que pues al principio ves como la parte de lógica, ¿no? Y cómo dar argumentos. Y pues me acuerdo que me había interesado mucho porque pues sabemos que eso es verdad y cómo no es verdad. Y pues me acuerdo que había intentado leer como un libro
de filosofía lógica, pero me di cuenta que pues abarcaba mucho más de lo que pensaba, ¿no? De lo que veías en matemáticas. Entonces, pues dije, a ver si un día, pues si tomo un curso o algo por el estilo para como introducirme a esta área, porque pues me llamaba mucho la atención, pero también veía que tenía como cierta deficiencia para entender mucha parte de lo que estaba leyendo. Ok, bienvenida. Vas a ver así el montón de relación que hay. Es bien curioso esto. Eh, cuando Dayanara dice, bueno, es que parece que la filosofía permea todo y tal, es muy tremendo. Si uno va a clases de matemáticas y tal, pero uno ya ha estado en filosofía, se da cuenta de toda la filosofía que hay allá en matemáticas sin que se den Ujú. cuenta. Entonces, está lindo. Sí, de hecho, así como nota de color, yo estoy haciendo un postdoc en la Facultad de Psicología de la UNAM y, y estaba tomando una clase hace poquito y sentí muchísima emoción porque es una clase que, no sé, de los 80 para acá, pero tenía esa sensación de la filosofía se ha encargado de esto desde que es filosofía, solo la Ujú, psicología llega un poco tarde a enfocarse específicamente en esto, pero así sentí tú esta ujú. sensación de, a lo mejor es cierto que la filosofía es la madre de todas las ciencias". Eso es como bonito. ¿Alguien más que me falte? Creo que ya están todos, ¿va? Creo que están todos ya, ¿no? Uy, interesante, Juan Patricio, yo creo- en la matemática hay mucho razonamiento también, ¿no? Y hay pensamiento en la matemática. Y yo creo que, o sea, no sé qué piensas tú, Erika, el tema de la verdad y el pensamiento a lo mejor lo trata la lógica y la filosofía, ¿no? Es cierto que en las ciencias hay pensamientos, hay conocimientos, pero quien tiene, digamos, o quien se ha ocupado tradicionalmente de preguntarse, por ejemplo, ¿qué es un pensamiento, no? ¿Cuáles son los elementos de un pensamiento, no? ¿Qué es, por ejemplo, una adición, una resta, no? Eso no lo trata mucho un matemático. Y cuando un matemático se pregunta eso, ya no está haciendo matemática, está haciendo filosofía, filosofía de las Exactamente. matemáticas, ¿no? Entonces, hay pensamiento en todo, ¿no? En la matemática, en la física, y la filosofía tendría que ver con esa ciencia, al menos la lógica que estudia las formas de pensamiento y también el concepto de verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad, ¿no? Que es una noción muy importante. Pero fíjate, Carlos, que, Ujú, que, que todo, o sea, de hecho, no sé, piensen, por ejemplo, cuando en matemáticas trabajan categorías. En matemáticas a veces no se preguntan si de hecho existen o no las categorías, sino si postular las categorías sirve para explicar ciertas cosas. Y tú tienes pruebas y pruebas. Pero cuando los matemáticos se comienzan a preguntar cuál es el estatus ontológico de las categorías, si de hecho existe o no algo en el mundo como las categorías, o si de hecho existe algo o no en el mundo como el número dos, eso es filosofía, ¿sí? Entonces, justo eso, sí, el matemático está haciendo matemáticas, qué sé yo, pero el matemático no se pregunta si, por ejemplo, el número dos, ¿qué tiene que ser el número dos para que nosotros aprendamos el número dos? Parece que es un hecho que nosotros, como decía Carlos, podemos hacer procesos aritméticos con el número dos, pero ¿qué tiene que ser el número dos para que nosotros podamos conocerlo? ¿Sí? Entonces ahí se está haciendo como epistemología de las ujú, matemáticas, cómo es posible el conocimiento matemático. Y entonces eso ya es filosofía. Entonces, los matemáticos hacen mucha filosofía sin darse ujú. incluso cuenta. Entonces, eso. Dayanira, te doy la palabra Eh, antes de continuar. Ah, Carlos, ¿No? tú, perdón. Platón, nada más, Platón era un matemático y Exactamente, geómetra, a final de cuentas. Y él exactamente. decía que quien quería llegar a la filosofía en este esquema educativo que plantea en la República, ¿no? Como etapas, decía, bueno, no puedes llegar a las ideas, al conocimiento máximo de la realidad, nada más arrojándote, no. Tienes que pasar por las matemáticas y la geometría, que es como un nivel de la realidad para Platón, ¿no? Que, o sea, que tiene mucho que ver la matemática y la filosofía, tienen que ver desde los pitagóricos, desde el principio de los Claro. tiempos, ¿no? De la Y filosofía. creo que hay una cosa importante ahorita y es las matemáticas están súper eh, acopladas con la lógica, y esto se va a ver mucho en la filosofía analítica, como en el surgimiento de la filosofía analítica, así justamente por esto de las verdades que son objetivas, independientes de nuestras mentes. ¿Y cuáles son esas verdades por excelencia? Las verdades de las matemáticas. Dayanara, te doy la palabra y comenzamos con la presentación que tenemos preparados para hoy.
Justamente mi proyecto de investigación, y bueno, ahorita tocaron un punto importante, hago una distinción entre en qué se está ocupando un matemático, un maestro en matemáticas y bueno, un investigador de matemática educativa. Y justamente los matemáticos no se preguntan sobre esos procesos, qué es, o sea, por ejemplo, qué es este concepto, no se lo preguntan, pero nosotros como maestros sí tenemos que hacerlo y tal vez en ese está el problema de la educación, que tratamos de enseñar algunos conceptos matemáticos abstractos sin saber su origen, sin saber la epistemología de ese concepto, de ese objeto. Y entonces ahí es en donde vuelvo yo a enamorarme, ¿no? De la filosofía, porque digo, Dayanara, una antes pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Tú con quién trabajas? ¿Quién es tu asesor? Que dijiste que trabaja filosofía de la mente. trabajo con el maestro Ignacio Garnica y Dovala ¿Dónde? en el Sinvestap. Ah, no lo conozco. ¿Sabes una cosa? Solo por si te interesa. Yo ahorita estoy, paréntesis, una disculpa a los demás, tómenlo así como dato de color, pero Dayanira, si quieres nos escribimos por si te interesa. Yo actualmente mi postdoc es sobre cambio conceptual. Entonces, pues yo insisto, yo trabajo en la intersección entre filosofía de la mente y ciencias cognitivas. Y yo estoy trabajando con conceptos físicos. ¿Cómo es posible el cambio conceptual en conceptos físicos, materia, densidad, peso? Y digamos que la pregunta es, pues, los psicólogos no se hacen la pregunta acerca de cómo es la historia del concepto de materia, y los físicos o los científicos no se preguntan cómo es que la gente aprende el concepto de materia. Entonces entran como las ciencias de la educación a intentar ver cómo es en estos procesos cognitivos y procesos científicos para implementar esos cambios. Si a ti te interesa, me puedes mandar un correo y conversamos un poquito sobre eso, que hay bibliografía, un montón de bibliografía en psicología de la educación, justamente acerca de razonamientos matemáticos, razonamiento geométrico, razonamiento físico. Entonces te podría servir, ¿va? Sí, muchas gracias. Y bueno, esa era como la intervención, ¿no? Que sí, ahí está, es hacer evidente, nosotros hacemos evidente ese, pues ese pensamiento filosófico, ¿no? Que como tal no se dice, pero realmente como tú decías, si ya hemos tenido un acercamiento a la filosofía, uno sabe que está cargado de muchas cosas, tanto en educación como en ciencias y en todas partes hay filosofía, solamente que hay que hacerlo evidente, hay que hacerlo, pues sí, externarlo, ¿no? Creo Y que Sí, sí, sí te va a servir este curso, yo espero, Erika, para que puedas aportar a tu investigación quizás nociones más, quizás específicas de lo que es un concepto, un finas. pensamiento, ¿no? En términos de filosofía analítica es muy importante distinguir, como dice Erika, lo conceptual, de lo psicológico, de lo contextual también. Entonces, te va a servir. Yo estoy seguro que sí, espero que así sea. Igual también escríbele, mándale un correo. El correo de Erika está en el calendario que está en el Canvas. Igual, si quieres ponerlo también por aquí, Erika, También se para los que dejo por también se aquí. los deje por aquí. Ajá. Igual, estamos al pendiente. El mío también está ahí, igual se los pongo también ahorita. Igual estamos al pendiente si tienen algún tipo como de una pregunta, una recomendación de lectura. Igual estamos para mandarles eso, ¿vale? Entonces, igual, gracias, Dayanara. Esperemos que sirva. Te invito a que a todos igual, antes de que Erika pueda comenzar, a todos, de verdad, siéntanse con la libertad de poder preguntar, interrumpir, comentar en cualquier momento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O quieren comentar como Dayanara algo? Ya ven que siempre podemos encontrar y ver alguna conexión y tratar de decirles qué pensamos, si se relaciona o cómo lo podemos relacionar con lo que estamos viendo, ¿vale? Pero siempre siéntanse libres de poder comentar en ese sentido las dudas que tengan. Traten de hacer las lecturas lo más que puedan, también lo más posible. No se sientan mal, no se estresen si no logran hacerlas completas o les falta. Ustedes vengan aquí a las sesiones, aquí seguramente se van a llevar algo interesante para pensar y se van a llevar quizás más dudas, eso sí, pero se van a llevar algo siempre. Gracias, Erika. Ajá. No, gracias a ti, Carlos. Entonces, pues bueno, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que este curso, como dice Carlos, les deje bastante, aunque eso que les deje sea más dudas que respuestas, pero si ese es el caso, yo creo que nos daremos por bien servidos. Ok, creo que ahora pueden ver mi pantalla. Como decía Carlos, en cualquier momento me pueden interrumpir. Dudas, comentarios, ideas, intuiciones, así, pensamientos que se les atraviesen y que quieran compartirlos, adelante, me interrumpen, levantan la manita
Yo intentaré, esto es muy terrible porque eso ocupa toda mi pantalla, entonces yo dejo, ahorita tengo a Carlos acá, entonces eso me sirve, pero en pantalla, pero otras veces no tengo a nadie, entonces parezco solo hablándole a la pantalla. Entonces me levantan las manitos que yo intentaré darles la palabra como sea que me la vaya mostrando esto. Si me salto a alguien, también me pueden decir, oye, no me salte. Entonces, bueno, comencemos. En este seminario vamos a ver 10 sesiones. Esto solamente es para la sesión de hoy, pero un poco como para ponerles en contexto de qué es lo que vamos a hacer. Primero, hoy vamos a hablar como de algunas consideraciones previas que hay que tener a la hora de adentrarse en esto que se llama filosofía analítica. Digamos que un poco estas consideraciones previas tienen la pretensión como de allanar el terreno por el que vamos a caminar, es decir, como eh, vamos a intentar limpiar un poco el terreno de algunos prejuicios, vamos a intentar dar algunas guías de cómo acercarse a esto de la filosofía analítica. Entonces, en general, el curso va a estar dividido en estas 10 sesiones. Vamos a hablar acerca de los orígenes, digamos, históricos de la filosofía analítica, pero cuando hablamos de los orígenes históricos de la filosofía analítica, es necesario hablar de el contexto filosófico, y hablar del contexto filosófico tiene que ver como con cuáles son las pretensiones de la filosofía, cómo se concibe la filosofía, cuál es el papel de la filosofía, qué le compete a la filosofía. Entonces, hablar de historia de la filosofía analítica implica este contexto histórico, este contexto filosófico, pero también objetivos, ¿sí? Como planes, metas, digamos, teóricas, explicativas. En ese camino vamos a hablar entonces de autores relevantes para el origen de la filosofía analítica, como G. E. Moore, Bertrand Russell, por supuesto, Wittgenstein. Hablaremos del positivismo lógico, hablaremos de la filosofía del lenguaje, entonces necesariamente tocaremos a Frege, tocaremos a Kripke y digamos que terminaremos con un panorama muy general acerca de, bueno, pues filosofía analítica, si bien en sus orígenes en el siglo XX estaba muy preocupada por el lenguaje, no es que ahora no nos importe el lenguaje, solo que el lenguaje deja de ser, digamos, el objeto de estudio para ser la herramienta y digamos que se va modificando. Entonces, para el día de hoy, Carlos, adelante. Nada más para todos. Igual, una cosa, por ejemplo, como bien dice Erika, y es importante distinguir la filosofía analítica como un movimiento, digamos, quizás uno de los movimientos más importantes del siglo XX, con ciertas características que quizá la puedan definir. Ya iremos viendo qué la define. No quiere decir, por ejemplo, como bien acaba de comentar también Erika, que el problema del lenguaje no haya estado presente en la historia de la filosofía. Claro que, como dije ahorita, sí ha estado presente desde Platón. Si uno abre, digamos, el Cratilo de Platón, que es un diálogo platónico, se encontrará que ahí Platón se pregunta qué clase de relación hay entre las palabras y las cosas, ¿no? Por ahí también igual para Dayanara, Ajá. Aristóteles, el Cratilo de Platón, es un buen texto para ver esta pregunta por el lenguaje y el mundo y las cosas, ¿no? Perdón, Erika, nada más sería un poco eso. No, 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 perfecto. Sí, justo ahorita voy a aclarar un poco esto acerca de, miren, cuando hablamos de filosofía analítica, hablamos de ciertos temas, pero no es que, eh, qué sé yo, el foco de la filosofía analítica en sus orígenes fue el lenguaje, como dice Carlos, pero el lenguaje ha sido una preocupación de toda la historia de la filosofía. Lo que pasa es que esa preocupación no ocupa un lugar particular. Por ejemplo, a mí me gusta hacer, esto puede ser muy grueso, pero a mí me gusta pensar como una manera muy rápida de hacer un resumen de la historia de la filosofía, como a través de, digamos, como tres paradigmas. Entonces está como el paradigma ontológico, sí, como presocráticos, griegos, parte antes del medioevo un poco, era esta pregunta filosófica acerca de qué es lo que hay en el mundo, qué existe, qué es verdadero. Y entonces existe el lenguaje puede portar verdad, sí, pero la pregunta central era qué es lo que existe. Luego, digamos que a partir del siglo XVI, XVII, con Descartes muy fuertemente, digamos que se inaugura un paradigma en filosofía que podemos llamar como el paradigma mentalista, que se pregunta, ok, eso es lo que hay, eso es lo que existe en el mundo, eso es de lo que se puede tener conocimiento verdadero,
pero ¿quién conoce? ¿Sí? Entonces, digamos que se vuelca un poco la pregunta filosófica acerca de quién es el sujeto de conocimiento, ¿sí? Cómo está estructurado el sujeto de conocimiento, cómo es la mente de los sujetos, tienen o no conciencia, esta conciencia es relevante o no para el conocimiento verdadero. Y posteriormente, en el siglo XX, digamos que se inaugura un nuevo paradigma en filosofía, que vamos a decir que es como el paradigma del lenguaje, que justamente centra los problemas de la filosofía en, miren, hemos hablado de lo que hay en el mundo, hemos hablado de quién conoce el mundo, pero resulta que esto que conoce el mundo tiene un lenguaje. Pero ese lenguaje de verdad describe la verdad, cómo se relaciona ese lenguaje con el mundo que es conocido. Cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje, parece que nosotros queremos decir más de lo que dicen, digamos, literalmente nuestras palabras. ¿Cómo es posible que, qué sé yo, que la palabra vaso refiera a los vasos, pero cómo es posible que cuando yo diga, uy, está haciendo un calor, ustedes entiendan que de hecho no está haciendo calor, sino que está haciendo frío? Y entonces, ¿cómo es esto posible si yo estoy expresando literalmente que está haciendo frío? Entonces, digamos que se vuelca sobre el lenguaje. Pero hacia finales de los 80, digamos que se comienza, y eso es una cosa que todavía no se ha, digamos, dicho en los libros de historia de la filosofía, porque eso se está haciendo en la actualidad, que creo que hay una especie como de giro cognitivista, de nuevo, ¿sí? Entonces, para allá vamos. Pero para poder hablar de todo eso necesitamos iniciarnos aquí. Entonces, para hoy vamos a hablar de estas consideraciones previas, que ya comencé dando consideraciones previas y Carlos también. Vamos a hablar un poco del contexto filosófico del siglo XX, es decir, qué es lo que está sucediendo en términos filosóficos en el siglo XX que permite que surja algo como la filosofía analítica, y podemos adelantar que justo la filosofía analítica es como una especie de movimiento contracultural, por decirlo de alguna manera, en la filosofía. Es, digamos que el status quo de la filosofía era esto que llamamos el idealismo filosófico, y dadas las tesis o los presupuestos del idealismo, justo la filosofía analítica surge como una crítica a ese status quo de la filosofía basado en el idealismo. Vamos a hablar entonces, perdón, de cómo es que esta revuelta contra el idealismo comienza a generar estas tensiones entre el psicologismo y el antipsicologismo, y por qué la filosofía analítica en sus orígenes está caracterizada fuertemente por un antipsicologismo. ¿Sí? Si les decía que en el siglo XVII, del siglo XVII para acá, pues para el XX, el paradigma mentalista pueden llamarlo también el paradigma psicologista. Y justo la filosofía analítica dice, wow, idealismo, no. Antipsicologismo, no. Pero se van a dar cuenta de que la filosofía analítica, al menos en sus orígenes, era muy bella. Es como, pues, eso va en contra de nuestro sentido común. La filosofía tiene que recuperar el sentido común, ¿sí? Entonces vamos a ver que por qué es como esto, pensar en una especie de antipsicologismo es como contraintuitivo. Luego veremos esta relación entre la lógica y el idealismo británico. No estoy muy segura de que alcancemos a ver esta segunda parte, la de la lógica y el idealismo británico, pero esperemos que lleguemos hasta allá. Entonces vamos a ver a dos personajes muy importantes en la filosofía analítica, en el origen de la filosofía analítica. Uno es G. E. Moore y la refutación al idealismo, es un artículo clásico digamos, muy del sentido común, que hasta uno podría decir, ay, pues es obvio, en contra del idealismo. Y Bertrand Russell acerca de cómo es que podemos obtener conocimiento objetivo, conocimiento verdadero del mundo exterior. Y eso implica que de hecho tenga que haber un mundo exterior. Y pues cómo esto, digamos, termina deviniendo en lo que se conoce como realismo filosófico, que es esta contraposición entre el idealismo versus realismo. Pero entonces, en estas consideraciones previas, vamos a hablar un poco acerca de qué es la filosofía analítica. A mí no me encanta esto, de estos análisis filológicos, etimológicos, pero yo creo que es importante, al menos en este inicio, que es justamente donde estamos limpiando el terreno para poder, digamos, recorrer el camino de la historia de la filosofía analítica,
Entonces, cuando estamos hablando de filosofía analítica, este adjetivo que le ponemos de analítico, realmente lo que estamos diciendo es que es un tipo de filosofía que se encarga de disolver o desatar, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto y lo aterrizamos en filosofía, realmente, ¿qué quiere decir cuando estamos analizando? ¿Sí? Entonces, piense que cuando estamos analizando tenemos, digamos, una pieza completa y lo que hacemos es separar pequeñas partes para ver de qué está compuesto. ¿Sí? Entonces, digamos que hay al menos dos maneras en filosofía de entender este proceso de análisis filosófico. Entonces, por una parte, se puede pensar que el análisis es un análisis progresivo que tiene que ver con la descomposición de un concepto en sus partes. Entonces, pensemos, por ejemplo, que a Descartes le importaba muchísimo, por ejemplo, el conocimiento verdadero. Sí, entonces tenemos que hablar de qué es conocimiento verdadero. Entonces, lo que hace, digamos, un poco Descartes es tomar el concepto de conocimiento verdadero y comenzar a desmenuzar para ver de qué está hecho, o sea, qué es conocimiento, qué significa que sea verdadero, qué significa que tenemos conocimiento verdadero. Me voy a ir un poco mucho más atrás. Pensamos en el caso paradigmático del análisis progresivo en filosofía, que es Platón. Platón a través de Sócrates se pregunta qué es la virtud, qué es el conocimiento, qué es la verdad. ¿Sí? Y entonces justamente esto lo que quiere decir es, mire, nosotros utilizamos todo el tiempo estos términos, ¿sí? Entonces, de verdad que te llamé, ¿sí? ¿Qué significa que alguien está utilizando la expresión verdad en este enunciado? Entonces, vamos a hablar de verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos, yo conozco a, qué sé yo conozco a Wittgenstein, ¿sí? ¿Qué significa que alguien dice que conoce a Wittgenstein? Para que este enunciado de conocer a Wittgenstein sea verdadero, que necesita tener ese conocimiento, qué es lo que está pensando un sujeto cuando dice que tiene conocimiento. Entonces, digamos que una primera parte de este análisis tiene que ver con tomar conceptos que son relevantes para la filosofía: justicia, verdad, conocimiento, mente, conciencia, eh, y ver de qué está hecho, cuáles son las partes. Y luego hay otro tipo de análisis que es la demostración de proposiciones, y esto es un poco extraño porque puede ser así como de, ¿cómo así que demostrar una proposición? Pensemos en términos de matemáticas, cuando nosotros tenemos 2 más 2 es igual a 4, nosotros deberíamos poder hacer una prueba que demuestre que la proposición 2 más 2 es igual a 4 es verdadera. Lo mismo pasa en el caso de filosofía con nuestro lenguaje natural. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga de velar por los derechos humanos de los ciudadanos en el continente americano, ¿qué hace verdadera esta proposición? ¿Sí? Entonces ya no es simplemente un concepto, digamos en este caso el concepto de derechos humanos, sino que hace verdadero el enunciado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defiende, valga la redundancia, los derechos humanos de una cierta población. Entonces, en este caso, lo que hace la filosofía analítica es en otro nivel, es tomar enunciados completos, ¿sí? Volvamos a la filosofía un poco. Cuando decimos los seres humanos son conscientes, ¿qué hace verdadera a esta proposición? Y uno dice, pues la haría verdadera que de hecho los seres humanos sean conscientes. Ok, pero ¿qué significa que los seres humanos son conscientes? ¿Qué significa la conciencia? Pues pasamos a la definición de los términos. ¿Sí? Entonces es como, no es que haya algo así como, yo hago análisis progresivo y no hago análisis regresivo. No, justamente la filosofía analítica podemos decir que se compone, al menos en sus orígenes, de estas dos partes. Ahora, esto es relevante. Esto ya lo dije, que tiene que ver con el análisis conceptual y con el análisis proposicional, solo de manera muy rápida, por si sirviera de clarificación. Una proposición es aquello que expresa una oración. Esa oración puede ser en cualquier idioma, pero parece que va a expresar algo. Y esto que expresa las proposiciones pueden ser verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, ay, qué frío, esto no es una proposición, esto no está expresando una proposición porque
¿cómo se llama esto, Carlos? Estas cosas que uno pone con signos de admiración, ¿Cuál? exclamaciones. Actitud proposicional, mi No, estado no, no, mental, ¿no? no. eh, no, yo hago aseveraciones y hay Ujú. otras cosas que no son aseveraciones. En fin, el punto es, las proposiciones es aquello que puede ser verdadero o falso. Hoy es sábado. Esto puede ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces, de nuevo, el análisis proposicional va a analizar este enunciado completo. El análisis conceptual, por ejemplo, va a analizar un concepto dentro de la proposición hoy. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que hoy, el término hoy, le dio y le ha dado a la filosofía del lenguaje con los términos deícticos que son susceptibles al contexto. En fin, eso lo iremos viendo. Entonces, hay que hacer una advertencia importante en este punto y es, si bien la filosofía analítica en sentido amplio se entiende como esta estrategia que usa la filosofía, que está compuesta de dos partes, que consiste en el análisis conceptual y en el análisis proposicional, podemos decir dos cosas. Uno, Platón, Aristóteles, Heráclito hacían ya análisis conceptual, pero eso no los hace filósofos analíticos o pertenecer al movimiento de la filosofía analítica. Entonces, no todo el que hace filosofía analítica, perdón, el que hace análisis es filósofo analítico y a la inversa también, no todo el que es filósofo analítico hace análisis conceptual o análisis proposicional. Y ese es uno de estos ejemplos. Y esto es uno de esos ejemplos. Tenemos a Karl Popper y a Quine, que son dos filósofos muy relevantes, metafísica, filosofía del lenguaje en el lado de Quine, Popper con filosofía de la ciencia, que son filósofos analíticos, pero están absolutamente en contra de esta distinción entre analítico, sintético, entre análisis conceptual y análisis proposicional o reducir todo al análisis proposicional. Y ya veremos por qué. Carlos, adelante. Uy, nada más, ¿podías regresar un poco a tu diapositiva anterior, porfa? Quería comentar algo. Esta distinción es muy relevante, creo yo, por lo que estás comentando, pero además hay que recordar que nuestra cultura occidental privilegió una suerte de método para llegar a la verdad, ¿no? Si nosotros vamos a los orígenes del pensamiento moderno, tenemos ahí el discurso del método de Descartes, que si no mal recuerdo se publica en 1630 y algo, por ahí más o menos, y donde Descartes dice que su método se compone de 4 pasos, ¿no? El análisis, la síntesis, la comprobación y la regla de la evidencia. Son 4 reglas del método cartesiano. Este método para Descartes se puede aplicar para cualquier cosa para llegar a la verdad. Ustedes ven que ahí está la regla del análisis, ¿sí? El análisis es una parte del método cartesiano. Analizar para Descartes era descomponer un todo en sus partes más simples para entender cada parte de manera aislada por sí misma y que podamos tener una mejor comprensión del todo, ¿no? Entonces, el análisis es una descomposición de un todo en sus partes más simples. Y, como bien dijo Erika, ¿no? La filosofía analítica sigue esta tradición un tanto positivista, ¿no? Y metodológica de para poder hacer que la filosofía como una disciplina adquiera un estatus científico, debe seguir un método, ¿no? Y el método que privilegia es el método analítico. Entonces, hacer filosofía analítica, como bien dijo Erika, es de alguna manera usar el método analítico, ¿no? Casi, casi que los que son filósofos analíticos lo que hacen es utilizar el método analítico. ¿Y qué es lo que analizan? Ya lo dijo Erika bien. Analizan conceptos y analizan proposiciones, ¿no? Las proposiciones se componen de conceptos, ¿no? Como dijo Erika, el concepto perro, el concepto gato, uno puede analizar conceptos, pero, y ojo aquí también lo que dijo Erika también lo del psicologismo, analizar el concepto, por ejemplo, de número, analizar el concepto de número en términos filosóficos no es tratar de ver lo que alguien piensa en este momento de manera psicológica, lo que tiene en la mente de lo que es un número. Analizar el concepto de número o el concepto de casa o el concepto de conocimiento, como dijo, o el concepto de verdad,
no es analizar lo que Carlos tiene en la cabeza o lo que Erika tiene en la cabeza, sino que implica un grado de más objetividad para la filosofía analítica. Entonces, eso es analizar un concepto. Como bien dijo Erika también, las proposiciones se componen de conceptos y también forman una unidad que puede descomponerse y analizarse en su valor de verdad. ¿Cómo saber que una proposición es verdadera? ¿Cómo saber que, por ejemplo, la proposición, no sé, ¿qué será? Eh, todos los solteros son casados, por ejemplo, no son no casados. ¿Cómo analizar eso, no? Analizamos el concepto de soltero, el concepto y qué significa, ¿no? Y vemos que incluye lo de no casado. Pues así analizamos, ¿no? Y analizamos en términos un tanto de lenguaje, como dijo Erika. Es un análisis conceptual, tómelo en cuenta, no psicológico. Aquí hay que distinguir esa parte. Nada más, gracias, Erika. No, muchas gracias a ti, Puntos. Carlos. No, de hecho, eso es muy Ujú, importante porque justo aquí voy. Entonces, con ¿qué es la filosofía ujú, analítica? Esto de ujú, Fausto, adelante. ujú. Fausto, adelante. Fausto, ¿me escuchas? Creo que no puede activar su micrófono, Fausto. Cuando puedas hacerlo, Fausto, vuelves y me levantas la bonita y te damos la palabra, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy importante que creo que nos interesa en este seminario y es que creamos que, o sea, que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos incluso de filosofía analítica y hablamos del método analítico, si bien, de nuevo, en sus orígenes hay algo como la filosofía analítica, es decir, hay una única manera de hacer filosofía analítica. Hoy en día no podríamos decir que la filosofía analítica es un conjunto de rasgos que especifican una única forma de hacer filosofía. ¿Por qué? Porque de nuevo, si bien la filosofía analítica consiste en sus orígenes en hacer análisis conceptual y análisis proposicional, ustedes se van a dar cuenta que justo dentro de la misma filosofía analítica tenemos filósofos y filósofas que critican justamente que la filosofía se reduzca al análisis conceptual y comienzan a hacer otro tipo de filosofía analítica contraria a este análisis conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a entender la filosofía analítica? Podemos entenderla como una escuela, un movimiento, una tradición o un estilo de hacer filosofía analítica. También podríamos decir que es un término técnico utilizado por los académicos, estudiantes e intelectuales para referir a ciertas formas de hacer filosofía analítica. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, el comunitarismo es una corriente en filosofía política. Yo defiendo un tipo de comunitarismo en filosofía de la mente, pero es contextual, es incluso como con tintes de relativismo. Y si comparáramos esto con la filosofía analítica, diríamos, esto no es filosofía analítica, pero de hecho sí. ¿Por qué? Porque es una cierta forma, ¿sí? Es a través de una cierta metodología. Entonces, para que, digamos, homogeneicemos nuestro terreno, nos gustaría que pensaran que la filosofía analítica es como un fenómeno histórico en la filosofía del siglo XX y está relacionado con dos eventos en particular. Uno, con la crisis del idealismo, ¿sí? Como con esta duda acerca de si el idealismo, que era la postura filosófica por excelencia hasta ese momento, era de hecho o no una buena, digamos, explicación del mundo, de cómo conocemos el mundo, de cómo estamos en el mundo. Y por otro lado, los avances de la ciencia en el siglo XX, ¿sí? La física, las matemáticas, particularmente la lógica del lado de las matemáticas, y la filosofía, cómo va teniendo una especie de rezago con respecto a los avances de las otras ciencias, porque, según los críticos del idealismo, el idealismo era como una piedra en el zapato para la filosofía y no dejaba avanzar a la filosofía hacia esta posibilidad de ser una ciencia. Eh, Fausto dice que no puede hablar. ¿Alguien más puede hablar? Carlos, tú puedes hablar, ¿cierto? Sí, estoy checando aquí todo. No está la restricción puesta. Todos pueden. De hecho, lo reactivaron algunos hace rato, ¿no? Ahora puedes hablar, Fausto. Ya te puse incluso como coanfitrión. No sé si alguien pueda probar si puede activar su micrófono para saber si solo es Fausto.
¿O es alguien más? Ah, pero solo con el teléfono. Puede ser que sea por el teléfono, quizás el dispositivo. Ok. Sí, porque Ok. no está la restricción puesta, ¿eh? Y permitir que los participantes se reactiven su audio ellos mismos. A ver, Ah, inténtalo mire que ahora. Heriberto tampoco lo deja. A Y ver. a Francisco tampoco. Carlos, yo no he hecho nada. No. Yo estoy checando aquí para que, a ver si puedo como, está aquí, mira, dice permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos y está la Mm. palomita, así que ya pudo Heriberto, mira, ya está, Heriberto, Sí, justo me acaba de dejar. Ah, ok. muy bien. Fausto, ¿ya Adelante. puedes tú también o no? Creo que Fausto no puede por el celular, quizás, no sé, pero sí, ya está. Ok, Ya está. listo, perfecto. Entonces, Fausto, cuando resuelvas, vuelves y hablamos, te damos la palabra. Ok, entonces avancemos. Entonces, cuando vamos a hablar de que esta es la filosofía analítica, que la filosofía analítica, una buena manera de entenderla, en principio, es como un fenómeno histórico que obedece a a un cierto contexto en el que, digamos, se están dando varias cosas. Uno, la crisis del idealismo. Dos, los avances de la ciencia. Y tres, la necesidad de que la filosofía, digamos, avance y logre posicionarse como una ciencia, o si no puede posicionarse como una ciencia, al menos que sirva como un instrumento deseable para la ciencia. Entonces, ustedes puede que hayan escuchado esta distinción entre, bueno, pero ¿por qué hablamos de filosofía analítica y no simplemente de filosofía o filosofía anglosajona? Y típicamente se suele hacer esta distinción entre filosofía analítica y filosofía continental. Vamos a decir que esta distinción otra vez tiene que ver con la historia. La filosofía analítica propiamente dicha como filosofía analítica inicia en el siglo XX. La filosofía continental ha estado desde que hay filosofía. Por otra parte, vamos a hablar de los objetivos de la filosofía analítica y que podríamos distinguir de los objetivos de la filosofía continental. La filosofía analítica, como les mencionaba, si bien está muy preocupada por los avances de la ciencia, los avances de la lógica y, digamos, el atraso que según los filósofos analíticos eh, le viene a la filosofía de seguir, digamos, sosteniendo el idealismo, hace que se cambien los objetivos de la filosofía. Es como, ¿cuál es el objetivo de la filosofía? A la filosofía le compete producir conocimiento, a la filosofía le compete evaluar el conocimiento que se produce en otras ciencias. ¿Qué es lo que qué le compete a la filosofía? Entonces, digamos que una distinción entre filosofía analítica y continental tiene que ver con nuestros objetivos, y cuando pensamos en los objetivos, pensamos en cómo se concibe la filosofía. Por otra parte, el método, como ya lo mencionó Carlos, la filosofía continental se caracteriza por ser sistemática. Pensemos en uno de los filósofos sistemáticos por excelencia, Kant. Kant tiene una epistemología. Es como si quisieran dar la teoría del todo, ¿sí? Entonces, para dar una teoría del todo, se tiene que dar una teoría acerca de cuestiones ontológicas, qué es lo que existe, cuestiones epistemológicas, qué es lo que podemos conocer, cuestiones estéticas acerca de nuestras apreciaciones de lo bello, pero cuestiones políticas. Y si ustedes se dan cuenta, en toda la vasta obra de Kant, Kant tiene o sea, su sistema es un sistema que intenta explicarnos una relación coherente y consistente entre todas estas áreas. La filosofía analítica dice, esperen, es que eso es muchísimo para que lo haga una sola persona. ¿Qué hay si creemos, además del método, creemos en la división social del trabajo filosófico? Y pues yo, filósofa de la mente, no me voy a ocupar de qué hace a una creencia verdadera. Yo me voy a ocupar de la mente. Pero espera, la mente por sí misma ya es muy compleja. Vamos a hablar de cuáles son los procesos que lleva a cabo una mente para tener comportamiento inteligente. Ay, espera, pero entonces, ¿qué es inteligencia? Y hay quienes trabajan en filosofía de la mente única y exclusivamente intentando dar cuenta o caracterizar la inteligencia. Pero hay quienes en filosofía de la mente se encargan de dar cuenta de cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema perceptual. Sí, sí, nuestro sistema perceptual es muy rico y no necesitamos conceptos, o es muy pobre y necesitamos conceptos. Sí, entonces, digamos que lo que hace la filosofía analítica no es solamente dividir las áreas, sino dentro de cada área separar. Tenemos un fenómeno que es el fenómeno del conocimiento. Bueno, separemos el fenómeno del conocimiento y veamos qué hay ahí.
tomemos la distinción tripartita de conocimiento, verdad, perdón, tener el conocimiento es tener una creencia verdadera justificada. Hay quienes en epistemología se encargan únicamente de la verdad, o hay quienes se encargan únicamente de dar teorías de la justificación. Sí, entonces esto es una cosa que lleva a la filosofía analítica en algún sentido para algunos de manera muy desafortunada, como la hiperespecialización, y es como si la filosofía analítica Ujú. se quedara en el análisis y no fuera capaz de hacer la síntesis. Es decir, yo trabajo una cosa, Carlos trabaja otra, otro otra, y todo es muy importante. Y entonces así nos distribuimos la labor, pero ¿cuándo vamos a conjuntar todas estas cosas para tener una teoría de la mente, por ejemplo? Otra cosa que caracteriza y distingue a la filosofía analítica de la continental es su estilo. Su estilo es Mm. mucho más directo, es un estilo que intenta depurar el lenguaje filosófico, digamos, del lenguaje literario en términos metafóricos. eh, es frío, directo, aburrido, seco. Les dejo una pequeña tarea para lo que dijo Erika ahorita. En la semana, cuando tengan chance, bajen algún texto de Martin Heidegger, filósofo, gran filósofo del siglo XX. Bajen un fragmento de Ser y Tiempo y léanlo, o cualquier ensayo de Heidegger funciona, así que no se preocupen, que es metafísica de Heidegger. Lean ese y échenle un ojo al texto de G. E. Moore del El mundo exterior y la refutación del idealismo, y El primer van a párrafo, ver, primero un párrafo nada más, un un párrafo ya, párrafo nada para que vean más. la diferencia, como dijo Erika, entre estilos de hacer filosofía. Un lenguaje muy abigarrado, muy barroco, muy extraño, y una filosofía analítica que es directa, que es clara, que va al punto, que busca analizar, demostrar, y ya verán, ya nos contarán, ojalá tengan la experiencia, por favor háganlo esta Ay, sí, semana. por favor, háganlo. Ve, sería interesante, Carlos, eso. Creo que un día voy a hacer el ejercicio de copiar y pegar en la presentación dos párrafos. Uno donde Heidegger diga que la nada nadea. Hay como este meme que está rolando por ahí a propósito de Barbie, que el lenguaje es la casa, dojo, no sé qué del Del ser, ser. el lenguaje es la casa del ser. No te burles, es una afirmación muy, muy seria de Heidegger. No, 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 yo sé que es muy seria, yo sé que es absolutamente seria. Solo les cuento que está este meme, no sé si lo han visto, no sé, de cómo Ken llama a la casa, en fin. Y la filosofía analítica tiene un estilo incluso más austero, es a veces árida, ¿sí? De hecho, escribir filosofía analítica puede ser difícil porque uno sigue estando cargado de metáforas y no, entonces intentan. Y las metáforas que hacen no son muy bien logradas tampoco, pero porque siguen siendo áridas. Y de nuevo, entonces, ¿qué tiene la diferencia entre la filosofía analítica y la filosofía continental? Sus resultados. Mientras a la filosofía analítica le importa la verdad, digamos un poco a la filosofía continental o la llamada así continental a partir del siglo XX, justo que también está permeada, y esto lo veremos por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial, digamos que está cargada de una especie de reflexión acerca de la condición humana distinta de la que le preocupa, digamos, a la filosofía analítica. Francisco pregunta, ¿podría ser válido decir que la hiperespecialización de la filosofía es consecuencia del capitalismo? Mm, creo que no necesariamente, pero sí tiene que ver. Y digamos que no es un fenómeno solamente que pasa para la hiperespecialización en filosofía analítica. Yo creo que incluso en filosofía continental, una cosa que comparte, digamos, la filosofía en la actualidad, permeada por el capitalismo, son las demandas de producción. Y así como tienes moda rápida, la demanda de ideas rápidas. Sí, de pronto hay un poco esta crítica acerca de las exigencias de publicaciones en filosofía que son muy rápidas, que quieren que sean muy rápidas. Es porque es un poco como estas modas rápidas, como producción rápida y no tan buena de conocimiento. Y eso obedece, sí, a esta demanda de sobreproducción del capitalismo, pero insisto, eso no es una cuestión solamente que tenga que ver con la hiperespecialización de la filosofía analítica, sino que tiene que ver con la academia capitalizada. Y es una tendencia
de la modernidad misma, ¿no? El hecho de dividir y subdividir las áreas, porque el conocimiento es más grande, se subdivide. La filosofía igual, o sea, a partir de Hegel, después de Hegel, todo lo que era filosofía pasó a ser de otras áreas, de biología, de química, de física, de matemática, de lógica, sociología. Entonces, eso es un movimiento como natural, creo yo, Erika, ¿no? Tendría que ver, Sí, pero tú estás diciendo algo interesante, o sea, a final de cuentas, el filósofo analítico en el siglo XX termina siendo un trabajador más del sistema de producción de conocimiento, ¿no? Produce ensayos actual, y en la actualidad, ¿no? También. actualmente, eso es muy interesante. Por ejemplo, la filosofía analítica también se pregunta estas cosas, aunque en el transcurso del curso digan, ¿es en serio? Eh, los filósofos y filósofas en la actualidad somos obreros, y somos obreros, un tipo de obrero muy particular. Entonces, está la sobreexplotación, la precarización del trabajo, las malas condiciones laborales, la exigencia de producción y de producción rápida. Eso es muy tremendo. Entonces, piensen ustedes en el artesano que se demora muchos años en hacer su artículo. Ese no sirve, por más fino que sea. En cambio, el que saca dos, tres artículos al año, él es el que funciona. No son tan buenos, no importa, produce. Y esto es lo que mantiene el capital, digamos, filosófico moviéndose. Por eso es arena de otro costal. eh, Vamos avanzando. Mira, Entonces, tiene una pregunta aquí, adelante. Fausto. No sé si la quieres. Bueno, te la leo para que igual. Las preguntas que se hace en la filosofía analítica son diferentes a las de la filosofía continental. Si es así, tienen intereses diferentes. Mira, en parte sí, en sus orígenes sí vamos a ver eso. Eso también es una disputa actual acerca de si la filosofía analítica, o sea, si de verdad es real en la actualidad esta distinción tan tajante entre filosofía analítica y filosofía continental en términos de lo que se pregunta. Cuando nosotros hablamos acá de los objetivos, el método, el estilo y los resultados, uno podría decir, entonces caractericemos cuáles son los objetivos, por ejemplo, de la filosofía analítica. A la filosofía analítica en sus orígenes le importa la verdad. Y la verdad con unas características muy específicas, una verdad que sea comprobable, una verdad que no dependa, como decía Carlos, ni de mi contexto histórico, ni de mis condiciones materiales, ni siquiera de mi constitución. No depende de si soy mujer o si soy hombre, si nací en clase media o clase baja, de si soy colombiana o no sé, o nací en la Ciudad de México. A la filosofía analítica le importa la verdad con mayúscula, ¿sí? ¿Y eso qué En sus significa? inicios. En Pero sus inicios. adelante, ajá. Sí, 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 en sus inicios, en sus inicios. Vamos a ver que la filosofía, bueno, no vamos a ver, pero Carlos sabe más de filosofía continental. No, yo creo que yo sé algunas cosas. Tuve una formación en licenciatura muy continental. Las preocupaciones son distintas. Por ejemplo, la filosofía continental del siglo XX, de nuevo, o sea, tiene que ver con el Ujú, capitalismo, la explotación, esto ujú, de la condición humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es ser racionales, pero es que la racionalidad nos lleva a la barbarie, por ejemplo, a la explotación de unos sobre ujú, otros. Ahora, la filosofía analítica actualmente también se preocupa por eso, ¿sí? Se preocupa acerca ujú, de la migración, de la explotación, de la ujú, pobreza, o sea, como filosofía práctica analítica, pero sigue habiendo ujú. filosofía, digamos, teórica analítica, y creo que también hay filosofía teórica y práctica continental, Pero mira, ¿no, quizás Carlos? Fausto se refiere, quizás, mira, en el siglo XX, vamos a ponerlo así, Ujú. en el siglo XX, cuando surge la filosofía analítica y empieza a hacer estos pininos, como mencioné, Erika, del contexto de la guerra mundial, la filosofía analítica tiene intereses como mucho más abocados al lenguaje, a crear a la lógica, a la matemática, a la A ciencia, la ¿no? ciencia. Y del otro lado, tienes como en el siglo XX, como la fenomenología, que es otro movimiento que están viendo en el diplomado también. La fenomenología es un movimiento importante que es en alguna medida hermana lejana, prima lejana digamos, del padre que es Frege de la filosofía analítica, pero tiene una orientación como más idealista, la fenomenología, más al yo, el existencialismo también es un heredero de la fenomenología, Ujú. entonces esta cuestión de la existencia humana. Entonces, como intereses, la filosofía analítica es como el lenguaje, la lógica, la verdad lógica, la matemática, la ciencia.
y la filosofía continental como intereses está mucho más dada a este aspecto como existencial del hombre, la conciencia, un poco más idealista, fenomenología, y el marxismo, como dijo Erika también, más preocupado por cuestiones sociales y políticas, ¿no? Entonces esos son los dos movimientos que yo pondría, la fenomenología y el marxismo. Lo digo porque estoy preparando algo de Foucault también para un curso, entonces igual tengo algo fresco eso del contexto de Foucault, pero sí, o sea, es marxismo y fenomenología, los movimientos que imperan en principio del siglo XX, y por otro lado la filosofía analítica, ¿no? Que tiene Ujú, otros, sus intereses coinciden, pero ujú. como que se enfocan de diferente manera en ciertos asuntos, dándole mucho más peso al aspecto del lenguaje, un lenguaje lógico, un lenguaje matemático, ideal, correcto, muy fino, muy riguroso, muy claro, ¿no? Y el aspecto del marxismo y de la fenomenología, pues centrados en el hombre, en el sujeto, en el individuo, en la conciencia. Sí, con eso creo que ya tienes, digamos, son preguntas ahí un tanto diferentes, pero sí hay puntos de encuentro y desencuentro, ¿no? Espero que más o menos sirva un poco con eso, Fausto. Sí, no, y de hecho, muchas gracias, Carlos, por hacer esta, así como esta separación de qué le importa a los unos y qué le importa a los otros, o como cuáles ramas hay en uno y cuáles en el otro, porque creo que, y está súper importante aclararlo, esto que vamos a ver es sus orígenes. Más adelante en el seminario nos vamos a dar cuenta cómo incluso la filosofía analítica tiene preocupaciones, digamos, desde la fenomenología, y se retoma, por ejemplo, a Merleau-Ponty en filosofía analítica. Sí, parecería, pero es en la actualidad, pero en sus orígenes vamos a verlo así. Entonces, como ya mencionaba Carlos, uno podría pensar, oh, bueno, ¿de dónde proviene la filosofía analítica? Y se considera a Frege, a Gottlob Frege, como el padre de la filosofía analítica. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esto? En que Frege considera que todos los problemas de la filosofía, un poco así también como lo decía Wittgenstein, Wittgenstein es un gran heredero de Frege, un gran admirador de Frege, los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje. La filosofía lo que tiene que hacer es enfocarse en el lenguaje, en el significado del lenguaje, dónde el lenguaje obtiene su significado, cómo es que algo que yo enuncio a través del lenguaje puede ser verdadero o no. ¿Por qué es importante esto del lenguaje? Eh, Pueden hacerse esta pregunta, no vamos a discutirla aquí, pero me gustaría que la pensaran. Si se hacen esta pregunta de qué es primero, el lenguaje o el pensamiento, ¿sí? Hay quienes dirían, bueno, pues primero es el pensamiento, ¿sí? Pero hay quienes dirían, como que no, primero está el lenguaje. El lenguaje es la herramienta que le permite que nos permite a nosotros expresar lo que pensamos, expresar cómo pensamos. El lenguaje es lo que nos permite expresar cuál es nuestra relación con el mundo. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, qué sé yo, ay, quiero a mi perrita con toda mi alma, ustedes podrían decir, ¿qué quiere decir Erika con este enunciado? Y podría llamar la atención que digan, ah, ella dice que la quiere con el alma. Entonces, esto les puede dar una idea de cómo es, digamos, mi, mi concepción de quién soy yo. Yo no estoy diciendo que amo a mi perrita con mis manos o con mi cuerpo, estoy diciendo que la amo con mi alma. Entonces parece que hay un supuesto dualista en esto. Y entonces, ¿qué es lo que haría verdadero este enunciado de que de hecho Erika quiere con el alma a su perrita? Ah, pues que de hecho exista el alma. ¿Sí? Y nos vamos a ver qué es lo que quiere decir alma. De la palabra alma, ¿a qué refiere en el mundo? ¿Hay algo en el mundo que haga verdadera la palabra alma? ¿Sí? Entonces, justo Frege comienza a darse cuenta de que estos problemas en los que estamos, llevamos años y años, siglos en la historia de la filosofía, se podrían resolver si nosotros nos enfocáramos o si la filosofía se enfocara propiamente en el lenguaje y pudiéramos, digamos, elaborar una herramienta que nos permita evaluar el lenguaje. Y entonces, digamos que vamos a distinguir entre lenguaje natural y, digamos, lenguaje formal. El lenguaje natural va a ser como nuestro idioma, ¿sí? Como estas palabras que usamos en nuestra vida cotidiana. Y el lenguaje formal es como una herramienta, y será una herramienta lógica que nos va a permitir sacarle la estructura
a nuestros enunciados independientemente del idioma, independientemente del contexto, independiente de todas estas cuestiones variables, ¿sí? Para ver qué es lo que hay. Entonces, justamente esto es lo que hace Frege. Ahora, vamos a hablar un poco como de contexto de, ok, ¿qué es lo que es si Frege es, digamos, como el padre de la filosofía analítica? Podríamos hacernos la pregunta de, ok, Frege comienza, digamos, a pensar en estas cuestiones filosóficas muy a principios de 1900, o sea, muy a principios del siglo XX. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en el contexto filosófico? ¿Qué es lo que hay en ese momento? Como, qué es lo último en Guaracha en filosofía? Que es, digamos, como aquella postura con la que la mayoría se quedó. ¿Sí? Entonces, esta postura del idealismo que yo, Carlos, te voy a dejar a ti que digas esta parte, tú lo puedes decir, yo no simplemente quiero leerlo, pero creo que voy a decirlo de manera muy general y Carlos ya entrará en las particularidades. Digamos que la postura, lo que defiende el idealismo de manera muy general, hay muchos tipos de idealismos, hay muchos matices del idealismo, pero digamos que hay una tesis general que sostiene el idealismo y es que el mundo exterior existe en la medida en la que haya un sujeto que pueda pensarlo. Otra manera de decirlo es, no existe el mundo exterior sin los sujetos que conocen. Sí, esto puede sonar como muy extraño. ¿En qué sentido? Pues piensen de la siguiente manera. Vean bueno, yo tengo un eucalipto enfrente y la pregunta es, ¿existe ese eucalipto con independencia de mí? Pues el idealista responde no. Para que exista el eucalipto, tiene que haber un sujeto que esté en una relación con el eucalipto. Entonces, Carlos, si quieres, tú me apoyas en esta parte de aclarar específicamente en qué consisten estos tres tipos estas tres facciones o rasgos del idealismo. Con gusto, Erika. Pues a todos, gracias por seguir acá. Nada más así como muy grandes rasgos, ¿no? Pueden ver aquí lo que escribo, ¿verdad? ¿Sí ven lo que escribo? Sí, ¿verdad? No, espérate, creo que yo tengo que dejar de compartir mi pantalla para que tú No, 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 compartas la déjala, tuya. déjala, no, déjala. Ah, voy. Déjala, sí, no te preocupes, no tengo broncas, pero sí, creo que sí, es que puedo yo escribir en tu pantalla y tienen que poder verlo, mira. Aquí tengo ¿pueden ver que estoy rayando aquí ¿está rojo o no? No. ¿No? ¿Alguien puede verlo? Yo no veo. Ah, sí, sí, Yo sí, sé. sí, sí, ya, sí, ya. Ok, Sí, 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 sí. Ay, wow, perfecto. A ver Carlos, esto si es se muy puede. sofisticado. La verdad es que, Necesito tener esta aplicación. la Echo verdad, mucho de menos el tablero. la verdad es que lo acabo de descubrir. Esto no, es broma. ¿Qué es idealismo? Yo creo que para todos, el idealismo igual, también pueden comentar y preguntar, no hay ningún inconveniente. El idealismo es una corriente filosófica, como dijo Erika, que de alguna manera es mucho más antigua que la modernidad, ¿no? A Platón se le ha llamado un idealista, pero el idealismo que nos interesa por el momento, para no distinguir entre idealismo antiguo e idealismo moderno, es el idealismo de la modernidad. Y el idealismo de la modernidad es una corriente filosófica, como bien Erika, que afirmaría que solo existo yo y solo mis pensamientos son reales, ¿no? Solo existen mis pensamientos y mentes, ¿no? Y existen mentes también. Que la materia en algún sentido no es algo real en sí mismo, sino que solo existe la mente y las ideas, ¿no? De ahí vendría el término idealismo, de darle un mayor grado o darle un grado de realidad, más bien, lo que es real, en verdad, son las ideas, ¿no? Y justamente esto surge de que hay un sujeto, como dijo Erika, un sujeto que tiene ideas, ¿no? Y que es consciente de que piensa y tiene esas ideas él mismo, ¿no? La filosofía moderna que comienza con Descartes es idealista, en algún sentido tiene el germen del idealismo de Descartes, y como comenta Erika, decir que la realidad depende de mí para verla, o sea que yo en alguna medida las cosas son porque yo las veo, es algo que más o menos dice Berkeley, ¿no? Berkeley diría esto, la realidad tal como la experimentamos depende exclusivamente de la mente, ¿no? Aquí la idea importante creo que es esta dependencia, ¿sí? La noción de dependencia, la realidad no es independiente de la mente.
Eso sería un poco el idealismo, ¿no? La realidad depende de la mente. La mente en algún sentido es la que produce o es la que tiene las ideas. Y en realidad el idealismo lo que hace en cierta medida es decirnos que el mundo material tiene un grado de realidad medio extraño que no podemos como garantizar porque solo podemos hablar de ideas, ¿no? O sea, si yo estoy viendo un árbol, por ejemplo, como dijo Erika, en realidad el árbol que parece que está allá afuera y que existe fuera de mi mente, en realidad no es más que una idea en mi pensamiento, muy al estilo Matrix, quizás, ¿no? Donde esta película, donde todos están conectados a la Matrix, la vida de Neo y los personajes es una ilusión, no es algo real, todos están en un lugar, digamos que controlados por computadoras dentro de una cápsula y la Matrix les produce esta suerte de realidad virtual en su mente para que están conectados, ¿no? El idealismo diría un poco eso, ¿no? La realidad que nosotros tenemos, el mundo material en realidad se reduce a puras ideas. Y quien nos manda esas ideas, diría Berkeley, es Dios en última instancia. Todos somos mentes, en realidad, conectados a la mente un tanto de Dios. Eso diría Berkeley. De hecho, esa es la postura del idealismo berkeleyano, ¿no? Que la materia en realidad no es algo real, sino es una ilusión. Entonces, eso es idealismo, un idealismo muy radical, ¿no? La idea de Kant, de alguna manera, es que en realidad no es que la mente cree la realidad o que todo sea ideas, sino que hay algo que viene de afuera de nuestras mentes que Kant llama las cosas en sí mismas y ahí está la mente, ¿no? Y lo que hace la mente es que construye, elabora, ¿no? Yo diría que Kant es un poco el abuelo de la escuela Gestalt, ¿no? De la Gestalt, esa escuela psicologista que dice que la mente pues elabora algo, ¿no? Del objeto, construye con lo que tiene, elabora cosas, ¿no? Kant sería el abuelo de esa concepción. La mente humana lo que hace es interpretar lo que le viene dado del exterior, pero hay un exterior, diría Kant, y lo que hace es configurar, estructurar el mundo. Entonces el mundo que nosotros vemos, la realidad que nosotros tenemos está parcialmente estructurada por nuestra mente. Parcialmente la estructura nuestra mente y compartimos más o menos las mismas categorías nosotros, las mismas reglas de pensamiento y por eso vemos más o menos el mismo mundo, ¿no? Pero toda la realidad para Kant termina siendo algo fenoménico, a una apariencia. Entonces ahí el idealismo de Kant es un idealismo que Kant llama a veces una suerte de realismo, ¿sí? Yo lo pondría más o menos así para que lo tengan en cuenta. El idealismo sostiene que la realidad depende de la mente y no existe independientemente de la mente, mientras que el realismo sostendría que hay una realidad que es independiente de la mente, independiente de que yo la vea o no lo vea. Por ejemplo, ahí están los átomos o ahí está la materia, independientemente de que yo la perciba, la vea o la piense o no la piense. Entonces, Kant es como un intermedio entre el idealismo radical de Berkeley y un idealismo extremo de Hegel, ¿no? Para Hegel, en realidad, la mente, todo en realidad es producido por una suerte de espíritu divino que se esconde detrás de la materialidad, ¿no? Entonces, la mente en realidad es la causa y el origen de todo para Hegel, pero es la mente de Dios, en cierto sentido, es la mente de lo que Hegel llama el espíritu, que produce toda la realidad y entran otros temas como el tiempo, la historia de la humanidad, otros temas, pero para Hegel la esencia de todo es el espíritu, que sería la mente de Dios, ¿no? Que se está desarrollando en el tiempo y otras cosas que ya ustedes ubicarán que esto es filosofía continental, ¿no? Que suenan muy pachecas, pero así es Hegel sí es un viajezote, pero Hegel es un idealista, eso sí, quedémonos así de claro, estas corrientes idealistas permean el pensamiento de la modernidad hasta llegar a principios del siglo XX, permean el idealismo de Hegel, el idealismo de Kant, en alguna medida regresa. Entonces, esa es la postura, digamos, común antes de que surja la filosofía analítica. Los idealistas, quienes piensan que la mente humana o la mente de Dios en su universalidad produce, estructura o crea la realidad que nosotros observamos y experimentamos. Yo pondría ese idealismo en un sentido un tanto general, para no entrar tampoco, es un curso sobre idealismo en sentido estricto, sino nada más como algo así general. Si hay dudas o algo que se les ocurra, que no quedó claro, adelante.
Francisco, adelante. Te escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ¿Sí? bueno, una pregunta que puede ser llevada a dos niveles, tanto el individual como el colectivo o social. Para Ujú. que algo necesariamente exista, ¿tiene que afectarnos directamente, ya sea como individuo o como sociedad? ¿O hay algo, o hay algo que existe y que no necesariamente nos afecta a nosotros? Esa sería la primera pregunta, o la pregunta de partida. Ok, para que algo exista, dices que tiene que existir Tiene que independientemente de... ¿Tiene afectarnos. que afectarnos? La respuesta depende de Mm, si vas a dar una respuesta idealista o una respuesta yo creo que realista. sí. Creo que Exacto. depende del punto de partida. También habría que preguntarse qué entiende uno por el concepto de existencia, ¿no? Ujú. Si, si tú partes del concepto de que existir, bueno, Berkeley lo hace, ¿eh? Berkeley dice ser es ser percibido. Berkeley dice, Solo existe lo que puedes percibir. exacto, la locución latina de Berkeley es ese es percipi, ¿no? El ser es percibido, lo que es percibido. Entonces ahí Berkeley dice, bueno, solamente es aquello que percibimos. Y en sentido de ideas, que percibimos en nuestra propia mente, nuestras ideas. Yo creo que tu postura, como bien dice Erika, depende del punto de partida que tengas, ¿no? Si partes como de un presupuesto idealista, entonces obviamente lo que no te afecta, pues no existe independientemente de ti, de un presupuesto idealista. Pero si Ujú. partes de la postura realista, como bien dijo Erika, también seguramente igual lo puede aclarar más también, o hacer un ejemplo que ella sabe esto también, ¿no? Si Sí, sí. partimos del realismo, entonces lo que existe debe ser capaz de afectarnos, pero si es capaz de afectarnos, tiene esta capacidad de existencia independiente de nosotros, de los seres humanos. Yo pondría el acento ahí, ¿no? A ver, habría que preguntarse qué significa existencia, qué significa que algo exista, y ahí estaré haciendo un análisis ya analítico, filosófico, qué es existencia, qué está contenido en el concepto de existencia, y el otro de dependencia y afección, que también son temas de idealismo, ¿no? Entonces yo pondría eso. Pueden ser los dos, como dijo Erika, pero también qué se entiende por existencia. Lo que existe tiene que ser percibido para existir, o lo que existe no requiere que sea percibido para que exista, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Erika? Igual Sí, para voy a si quieres intentar. comentar. Creo que esto que voy a decir está mucho más adelante, pero está mucho más adelante, entonces lo voy a decir ya porque me gusta muchísimo y creo que ahorita viene bastante bien. Y es justamente el experimento mental acerca del árbol que cae en el bosque. Es un experimento mental que nos invita a Berkeley y y a mí me gusta ponerlo porque justamente evalúa sus intuiciones. Es como una especie de test ahí preteórico para saber si uno tiene intuiciones idealistas o intuiciones realistas. Entonces, el escenario va como sigue y me gustaría que dos o tres personas nos compartan como cuáles son sus intuiciones. Y entonces, el escenario es esto. Imaginémonos que en un bosque, cae un árbol, pero no hay ningún ser humano alrededor que pueda darse cuenta de que cayó el árbol. ¿El árbol cayó o no cayó? ¿Qué creen ustedes? ¿El árbol cayó o no cayó? Creo que de hecho el experimento es con si el árbol hace ruido o no hace ruido, pero da igual. Exacto. Que si Oye, cae, hace ruido. estaría padre escuchar qué piensa Dayanara, que es matemática al respecto, ¿no? O Ujú. sea, casi como de bote pronto, es primera intención, Dayanara, Exacto, de ¿qué bote piensas? pronto. Así que, ¿cuál es tu intuición? Sí existe el árbol y obviamente sí se escucha. Ok, entonces existe y se escucha. Se nota la inclinación científica, como más del lado de, bueno, ¿por qué no va a existir si el mundo está allá afuera, a pesar de que nadie lo escuche o lo perciba? Claro que el árbol hace ruido, claro que las ondas del sonido que el árbol va a realizar tienen existencia, aunque no las percibamos. El sonido, Ajá. bueno, continúa, Erika, perdón, nada más. Sí, no. Alguien más que tenga la intuición contraria. Por ejemplo, hay alguien a que se le ocurra decir, no, pues si no hay ningún ser humano por ahí que se dé cuenta de que el árbol se cayó, ¿cayó el árbol? Si nadie lo percibió,
Si nadie lo Entonces, percibió, ¿cayó o no cayó el árbol? ¿Puedo hablar? Perdóname, adelante. no se escucha Adelante, ruido Ya, acá. ya te escuchas, adelante, ya Fausto. te escuchamos, adelante. Ya estoy en un lugar un poco ruidoso. Es como asumir que las cosas no suceden porque uno no está ahí para ¿cómo puedo decir? Representarlas, para hacerlas conscientes en términos de lo humano, ¿no? Para conceptualizarlas. O sea, el mundo está ahí, suceden cosas, para que nosotros lo tengamos como algo inteligible, algo que entendemos nosotros, que podemos conceptualizar, pues le damos, o sea, lo pensamos, lo estructuramos en un lenguaje y lo podemos manifestar. Y yo puedo decir, sí, oigo el árbol, que sí genera un ruido, pero yo pensaría que hay un mundo material que está sucediendo, independientemente de que nosotros tengamos la capacidad de pensarlo, de abstraerlo y de comunicarlo. Esa es como una intuición, ¿no? No sé qué piensan ustedes. No, y de hecho está perfecto. Carlos, mira, esto es bien interesante. Yo creo que las intuiciones no son solamente individuales, sino pues, obviamente las intuiciones son como guiadas. Entonces yo creo que estamos en un contexto en el que ahora nos sería rarísimo pensar o tener intuiciones idealistas. Miren, básicamente la respuesta a esta pregunta depende de si uno tiene intuiciones idealistas o intuiciones realistas. Entonces, un idealista del tipo de Berkeley te va a decir, no, si aceptamos que el ser es ser percibido y no hay nadie que pueda percibir que el árbol cayó, entonces el árbol no cayó, no cayó. Además, árbol es un concepto con el que nosotros categorizamos y dividimos un fragmento de la realidad, que es esa entidad. Pero este concepto lo estamos poniendo nosotros, ¿sí? Caer también es algo que sucede, pero es algo que nosotros percibimos como el cambio de un estado A un estado B, ¿sí? Cuando Dayanira dice, pero se escucha, pero es que ¿quién escucha? Tiene que haber un sujeto que escuche, si no, pues no hay ruido, porque una de las propiedades del ruido es, para que algo sea ruido, alguien tiene que percibirlo como ruido. El idealista radical diría sí. Entonces, el idealista, con Kant, Kant es una hermosura, yo creo que yo tengo intuiciones muy kantianas. Kant, por ejemplo, a esto nos respondería, miren, de hecho hay algo en el mundo que sucedió, ¿sí? Es un hecho que eso sucedió, que algo sucedió, que hubo un fenómeno ahí. Ahora, que eso que sucedió sea un árbol cayendo en el bosque, con esta estructura, sí, como con esta organización de la experiencia como de un árbol cayendo, depende de que haya un sujeto, un ser humano, que sea capaz de conceptualizar esa experiencia en términos de un árbol cayendo. Ahora, Carlos, perdón, Carlos, no, pues Carlos trabaja un montón de ideas. Kant nos diría caso, pero hay algo de ese evento, conocer ese evento en sí mismo. Si supongamos, nosotros podemos escuchar, claro, entonces este evento está produciendo unas ondas de sonido, pero supongamos que es el caso que este evento tiene otra propiedad, pero sencillamente nosotros no estamos hechos para... Ay, ¿qué pasó? Hola, hola, estoy. Sí, Sí, sí. Te friseaste un No te poquito hace escucho. ratito. Te friseaste un poco hace rato, se trabó tu imagen, creo. No sé si todos vieron que se Ah, ok. trabó. Creo que me fui. Unos segundos Sí, nada creo que sí, más. porque a mí me Unos salió segundos. un mensaje de mi... Ok, ok. Entonces, como para ir cerrando esta parte, entonces alguien que sea ideal, alguien que tenga una postura idealista nos va a decir, dependiendo de ese tipo de idealismo, un árbol cae sí, solo si hay un ser humano que perciba que el árbol cayó. Esto como con sus variaciones. El realista, ¿sí? Como sucede, como nos presenta Dayanira, nos va a decir, no, esas cosas en el mundo existen independientemente de nosotros. Se puede extinguir la humanidad, pensemos así en un holocausto zombie, qué sé yo, se extingue la humanidad. Y el destrozo, si es que queda destrozo, sigue con independencia de nosotros, ¿sí? Entonces, como parece que el mundo, para que exista, no depende de que haya un sujeto que lo perciba, que lo piense, que se lo represente. Y esto
es algo que se va a cuestionar la filosofía de inicios del siglo XX. Una cosa tan sencilla como el idealismo duda de que exista el mundo exterior, pero yo abro la ventana y ahí está. ¿Sí? Yo veo mis manos y ahí están. ¿Sí? Yo veo mi taza y ahí está. Si yo me voy del cuarto, mi taza no deja de existir. ¿Sí? La taza no depende de que yo la esté viendo para que sea una taza. Y entonces justo esto se comienza a cuestionar la filosofía eh, analítica. Esto ya lo hemos dicho, la tesis metafísica y epistemológica acerca de el idealismo. Y entonces, ¿qué sucede en el siglo XIX? Antes, digamos, de que se comience eh, como tal, se funde la filosofía analítica. Hay, digamos, una revuelta, esto se conoce como el periodo de la revuelta contra el idealismo, y básicamente lo que pasa en el siglo XX es avanza la ciencia, y si bien la filosofía, el idealismo nos dice que el conocimiento que tenemos tiene que ser conocimiento a priori, es decir, un conocimiento que no depende de la experiencia perceptual para ser verdadero, que se puede llegar a la verdad por un mero ejercicio de reflexión racional. El naturalismo, digamos, la ciencia del siglo XIX nos dice, no, 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 ¿qué es esto eh, de que la filosofía, el conocimiento que produce la filosofía tiene que ser conocimiento a priori? Eso no tiene ningún sentido, necesitamos de la experiencia. Todo conocimiento y conocimiento verdadero es conocimiento posteriori, porque podemos comprobar en la evidencia empírica, en la experiencia empírica, que de hecho algo es el caso, es que podemos afirmar con verdad que ese algo es el caso. Si yo no puedo afirmar que algo es el caso sin ir a la experiencia y verificar que de hecho hay algo en el mundo que lo hace verdadero. Entonces, una de dos, o la filosofía se somete a, digamos, a un método empírico para poder producir conocimiento, o sencillamente está eh, hablando tonterías, está pensando en la quinta pata del gato, no está, eh, digamos, en el camino que debería seguir para que la filosofía se posicione con una ciencia. Esto pasa por un lado, pero por otro lado tenemos el neocantismo, que dice, es que la filosofía tal vez ni siquiera debería ser como una propia rama de conocimiento, sino que más bien la filosofía debería ser como una disciplina de orden superior o de segundo orden, como una especie de metodología vigilante que se encargue de limpiar, depurar, mostrar estructuras lógicas, mostrar la verdad de lo que se produce en la ciencia. Entonces, no importa si usted hace matemáticas o no importa si usted hace psicología, usted lo que tiene que hacer es ponerle filosofía a esto, como este método filosófico que permita vigilar que lo que usted está diciendo en el área o en la disciplina o en el dominio donde sea que esté, lo que diga sea, digamos, susceptible de ser verdadero, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una tensión con el idealismo. El idealismo está negando que se pueda comprobar las cuestiones en la experiencia, porque de hecho lo que hace verdadero al mundo es nuestra mente, la estructura que nosotros ponemos del mundo. Entonces el idealismo no puede satisfacer las demandas del naturalismo, pero parece que el idealismo tampoco puede satisfacer las demandas del neocantismo, en el sentido en el que este idealismo no nos puede dar cuenta de un análisis, por ejemplo, conceptual acerca del árbol, porque ese análisis de ese concepto va a ser acerca de lo que el sujeto cree acerca de ese concepto, no acerca del concepto mismo. Para que podamos hacer un análisis, digamos, del concepto de verdad, debería poder existir la verdad con independencia de los sujetos. ¿Sí? Entonces, parece que aquí ya hay como una primera gran crisis del idealismo. Carlos, ¿tú quieres decir algo acerca de esto? Sí, yo creo que esta idea, como hace rato estás comentando, la idea de que el idealismo no es una postura sostenible desde la postura de la ciencia. Sí, o sea, el idealismo que sostiene que la realidad material o el mundo exterior en realidad son ideas en una mente de la mente de las personas, no resiste
digamos, los objetivos de la ciencia. Entonces, la ciencia no puede proceder con estos supuestos metafísicos idealistas. No puede. Entonces, en su afán, en la revuelta contra el idealismo implica negar que el idealismo sea una postura metafísica adecuada para dar cuenta de las ciencias, ¿no? Incluida la matemática, la física, la fisiología. O sea, no se puede hablar de esas ciencias con un supuesto idealista. Por eso hay que cambiar al realismo. Y el naturalismo, según entiendo yo, es una postura muy cercana a las ciencias empíricas, ¿no? Que en realidad el conocimiento debe ser contrastado con la experiencia, con la experimentación, con las percepciones, ¿no? Y la filosofía idealista, pues como decías, no demuestra nada, porque en realidad el mundo exterior es una ilusión, entonces no nos sirve. Tenemos que tener una postura naturalista. Yo pondría el naturalismo de la mano con el realismo, o sea, van de la mano o de alguna manera. Absolutamente. Y el otro lado también es interesante y del otro lado también es interesante porque entonces la filosofía, para los neocantianos, que es otro movimiento por ahí a principios del siglo XX, los neocantianos, Ernst Cassirer y otros, mencionan que la filosofía debe ser como una clarificadora, que la labor de la filosofía, y justo en esto ahondaremos, la filosofía no debe hablar del mundo, la filosofía no da conocimiento del mundo, sino que la filosofía solamente se dedica a clarificar nuestros conceptos, a organizar el entramado de las ciencias, las ideas, los conceptos, los contenidos conceptuales de la filosofía. No es la física, no está hablando de cómo son las cosas, de cómo funciona el mundo. Y eso es interesantísimo porque va a ser un elemento que los positivistas lógicos y la filosofía analítica va a tomar. La filosofía no es un saber del mundo ni de las cosas, es un saber, digamos, de las ciencias, de cómo proceden las ciencias, de la metodología, de los conceptos. Entonces es una disciplina de segundo orden, como dices. No es una ciencia en el sentido estricto. Mira que eso es bien curioso, Carlos, porque justo parecería como si el siglo XX, que de hecho pasa, que le dan tanta, o sea, agarra tanta fuerza a la filosofía de la ciencia, es justamente por esta convicción de que la filosofía es una disciplina de segundo orden. Entonces, ¿quién produce conocimiento objetivo o verdadero? La ciencia. ¿Y qué hace la filosofía? Se encarga, digamos, como de vigilar que la ciencia lo haga bien en términos de que lo exprese bien, de que lo que está diciendo la ciencia pueda ser comprobable, que sea comprobable de acuerdo con cierto método. Este método va a ser la lógica. Hay toda una metafísica y una epistemología distinta en la filosofía analítica, que justamente no es este idealismo. Eh, bueno, entonces, con respecto al psicologismo y el antipsicologismo, espero que estos nombres sean simplemente unas nuevas etiquetas para lo que hemos venido hablando hasta ahora. Diremos, por ejemplo, que el idealismo se caracteriza por ser psicologista, es decir, lo que le importa al psicologismo, al idealismo, digamos, al tener este supuesto psicologista fuerte, es que la verdad depende de lo que un sujeto perciba, crea, conozca. ¿Sí? O sea, no existe con independencia de ese sujeto. Mientras que el realismo, ¿sí? Digamos como este supuesto metafísico de la filosofía analítica, es este antipsicologismo, es la verdad de las proposiciones, no depende de la subjetividad de ningún individuo, ni del contexto, ni del lenguaje. Son verdaderas implícitas, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente, y esto es como uno de los ejemplos paradigmáticos de este tipo de antipsicologismo son las verdades de las matemáticas. Entonces, no sé, nos invitan a que pensemos, por ejemplo, tenemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es posible que yo no me sepa el teorema de Pitágoras. ¿Eso significa que el teorema de Pitágoras no existe por el hecho de que yo no lo conozca? Supongamos que de hecho yo sí lo conozco, pero estoy equivocada, ¿sí? Y entonces digo que tiene que ser una suma de unos ángulos de algo. ¿Sí? El hecho de que yo tenga conocimiento incompleto de eso hace que el teorema de Pitágoras sea menos verdadero. Supongamos que de hecho yo lo conozco no incompleto, sino incorrecto. Ah, que tienen que ser 360 grados. Sí, eso es incorrecto.
El que yo crea algo falso acerca del teorema de Pitágoras, ¿hace el teorema de Pitágoras falso? No. El psicologista diría, sí, por supuesto, porque lo que importa es lo que tú puedes conocer, lo que tú tienes de idea. ¿Sí? En cambio, el antipsicologista te va a decir, no, así como el árbol existe con independencia de que alguien lo perciba, así la verdad del teorema de Pitágoras existe con independencia de que haya alguien que lo conozca. Supongamos que de hecho nadie, después de Pitágoras, nadie aprendió el teorema de Pitágoras y no forma parte de nuestros planes de estudios. ¿Ustedes creen que eso le quitaría verdad al teorema de Pitágoras? Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de eso. ¿Una o dos personas creen que el teorema de Pitágoras, la verdad del teorema de Pitágoras es independiente de nosotros? Si yo lo sé mal, deja de existir. Juan, adelante. Pues, o sea, como desde yo, bueno, o sea, yo lo vería más como si no se dio, o sea, sería como el hecho de que si no fue descubierto, pero se va a poder descubrir, o si se llega a descubrir, entonces eso es lo que lo hace cierto. Entonces, o sea, bueno, no sé, es como la pregunta de que si no se ha descubierto, pero como que el hecho de todo lo que sabemos de matemáticas lo implica y eventualmente se va a saber, pero, o sea, ya está implicado, pero no lo conocemos. Con las matemáticas sucede algo bien interesante. A mí me gusta pensar en este ejemplo, independientemente de mis compromisos metafísicos. ¿Ustedes qué dirían? ¿La radiación existía antes de que Marie Curie la descubriera o comenzó a existir cuando Marie Curie la descubrió? Es un poco lo mismo. Supongamos que hay quienes dicen, no, la radioactividad existía todo el tiempo, ella lo único que hizo fue justo descubrirla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es como una posición realista. Existía independientemente de que ella la conociera o no. Si alguien, por el contrario, nos dice, no, la radioactividad no existía hasta que ella la descubrió, entonces esa afirmación tiene un supuesto idealista, ¿sí? Las cosas no existen hasta que no haya un sujeto que las conozca. Un poco en matemáticas pasa esto, es como existía siempre la noción de categoría y, y lo único que hicieron, ¿cómo se llama? Grothendieck, creo, fue descubrir las categorías o se inventaron las categorías para entonces, existen con independencia de nuestras mentes o dependen de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, un poco esta es la postura. Algo muy interesante con la filosofía analítica en el inicio del siglo XX, insisto, es este intento por recuperar el sentido común. Parece, al menos a los filósofos británicos, Moore y Russell en particular, les parece que no tiene, o sea, es contraintuitivo que me digan que el mundo no existe sin mí. ¿Sí? O sea, de nuevo, podemos pensarlo. Yo me salgo de mi cuarto y voy al baño, qué sé yo. Mi cuarto desaparece por el hecho de que yo no lo estoy percibiendo. Hay quienes dirían, sí, tu cuarto solamente es en relación contigo. Y hay quienes dicen, claro que no, el cuarto sigue ahí, con toda su disposición y todas sus cosas, ahí sigue. Entonces, la filosofía, digamos, por sus pretensiones de hacer de la filosofía o bien reducible o más bien o bien verificable en términos empíricos o bien una disciplina de segundo orden que permita clarificar el conocimiento que produce la ciencia, requiere, para cumplir cualquiera de las dos cosas, requiere necesariamente que exista el mundo exterior con independencia de nosotros, que el mundo es lo que haga verdadero a los enunciados, independientemente de si yo estoy equivocada o no estoy equivocada, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Ignacio dice, es como el ejemplo de si existía la gravedad antes de Isaac Newton. Sí, son ese tipo de ejemplos que son em, como que mueven a esta intuición de existía la gravedad antes de que Isaac Newton Entonces uno puede decir, pues claro, ahí estaba, y hay alguien que puede decir, no, existía una cosa en el mundo, pero solamente fue hasta que él la conceptualizó, él la definió, la probó, es que estaba ahí. Entonces, insisto, háganse estas preguntas a ver cuáles son sus respuestas para ver
de Y qué lado. de todo esto, Erika, igual hay que Ujú, quedarnos con la idea de que la filosofía analítica tiene una orientación muy cientificista. ujú, O sea, la orientación está muy cercana con un realismo filosófico ujú. y a pensar que el mundo existe, aunque no lo percibamos, y hacer una filosofía basada en esos presupuestos de corte realista y dejar de lado todo eso que mencionas que está en contra del sentido Ujú. común, que es el idealismo, para tratar de hacer que la filosofía tenga un método científico y sea un conocimiento de algo, ¿no? En realidad, un conocimiento riguroso de algo, Ah, no del mundo, pero pero de algo, exacto. Entonces, voy a cerrar con esto, vamos a cerrar con esto y lo que espero haberles generado esta intuición de que hay una tensión muy fuerte entre el idealismo y el realismo, que el idealismo nos puede dar cuenta de ciertas facciones, pero digamos que puede chocar con nuestra intuición, digamos, muy cientificista. Yo creo que nosotros, como ciudadanos occidentalizados, tenemos muy ya esta intuición realista acerca del mundo, está ahí con independencia de nosotros. Entonces, solo para cerrar, cuando a la filosofía le importa dar cuenta de la existencia del mundo exterior, necesita preguntarse qué es lo que hace verdadero un enunciado acerca del mundo exterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace verdadero el enunciado? Los eucaliptos miden 20 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Pues bueno, yo estoy expresando esa verdad por medio del lenguaje, pero para que yo pueda, digamos, limpiar o saber exactamente qué es lo que quiero decir o qué es lo que está expresando mi proposición, yo necesito tener una herramienta que me permita depurar la ambigüedad, la indeterminación, el vacío referencial y las confusiones del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo digo, me tomé tantito mezcal, ¿qué significa ese tantito? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace verdadero ese tantito? Parece que mi lenguaje tantito, esta palabra tantito es ambigua, es indeterminada. ¿A qué refiere tantito? ¿Cuánto es tantito? ¿Sí? Ahorita, ¿a qué refiere ahorita? ¿Sí? Entonces, como ese tipo de cosas que pueden, así en el lenguaje natural aparecen de manera ambigua, también aparece este lenguaje ambiguo e indeterminado en la ciencia. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita desenmarañar eso que estamos diciendo en el lenguaje natural para ver cuál es su estructura lógica, pero necesitamos una teoría que nos permita relacionar ese lenguaje ideal con el mundo de manera tal que sea el mundo el que haga verdaderos los enunciados y no mi mente la que los hagan verdaderos. Es decir, no es que yo me lo haya inventado, yo me lo haya imaginado, sino que ahí está. ¿Sí? Entonces, a esto es en principio lo que se les conoce como este deseo fuerte de que la filosofía eh, sirva para evaluar la objetividad y la verdad. Lo vamos a dejar hasta aquí. Para la siguiente sesión, hablarles un poco acerca de G. E. Moore y de Bertrand Russell y de finalmente cómo, digamos, se va constituyendo eh, la filosofía analítica en términos de necesitamos analizar el lenguaje, no, necesitamos no dudar del mundo exterior, porque el mundo exterior existe. Necesitamos analizar una herramienta a través de la cual nosotros describimos ese mundo que está, entonces la lógica formal, y necesitamos eh, dar cuenta de que es posible la objetividad. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer eso. ¿Dudas, comentarios? algo que quieran decir. Por ahí hay un comentario de Juan Patricio, ese también hay en matemáticas. Hay ideas en matemáticas que un argumento es más válido cuando puedes construir el objeto. ¿No? Sí, hay una cosa en matemáticas y en geometría que es como la construcción de los objetos matemáticos, ¿no? Es toda una corriente como constructivista, que es una corriente, ¿no? Porque hay otras explicaciones también para hablar de las ideas Ujú, matemáticas y geométricas. El constructivismo, si hay un valor ahí en la construcción, pero no ujú. escapa, digamos, y hay problemas también ahí con el idealismo, ¿no? También sería un problema para la postura idealista y el realismo, ¿no? Pero igual, no sé si quieres contar algo más al respecto, Juan Patricio, y ya si quieren por ahí le vamos dejando. Fernando, igual alguien más, por si nada más una duda más por ahí que tengan, o dos si quieren, pero ok. Heriberto dice,
A mí me encantó de la lectura que se hace evidente que la postura idealista se ve consumida por su propia Ujú. concepción del sujeto. Sí. ¿Tú crees como que el idealismo se muerde la cola a sí mismo? ¿Termina mordiéndose la cola? Yo creo que termina poniéndose el pie él solito, como concepción filosófica, solito parte de presupuestos que son problemáticos a la hora de llevarse bien con una ciencia realista y objetiva. Entonces, no, eso parte, por eso ahí tienen los textos, ¿no? El de Russell, también el del conocimiento del mundo exterior, o sea, vean cómo hay una como ¿Mm? necesidad de decir, sí conocemos el mundo exterior, claro, está allá afuera, ¿no? De rechazar esos presupuestos idealistas en esta primera parte del recorrido de la filosofía analítica, ¿no? Hay esa intención. Ujú. No sé si quieres comentar algo más, Erika, los demás, adelante, es momento. Si no, Es momento. hablen ahora. Ok. Ah, Francisco dice, ser y recomendaron tiempo. dos lecturas, una la de Ser y Tiempo, pero ¿cuál fue la otra? El Puede de leer el texto de G. E. Moore, la el de Moore, demostración de, ajá, la la refutación del mundo refutación al exterior, idealismo. algo así. Ajá, ese que está Ajá. en la antología ahí. Sí, de hecho Sí, vamos a ver esto de un esos dos. argumento de aquí hay una mano, aquí hay Ujú, otra mano, por lo tanto, existe el mundo ujú, exterior. Es ujú. como, duh. Sí, 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 Pero vamos a ver que es más complicado que simplemente decir, ay, pues sí, ahí está, ¿sí? sí. Chequen el Entonces, texto. sí, hagan eso, la comparación de cualquier párrafo de Ser y Tiempo y el primer párrafo de Refutación al Idealismo. Y bueno, nos veremos entonces en 8 días. Carlos, mil gracias. A Cuídense todos, mucho. cuídense, un abrazo, que descansen. Nos Un vemos el abrazo. Hasta próximo sábado. luego. Ignacio, Juan Patricio, ahí están los textos. Cualquier duda, seguimos al pendiente. Heriberto, nos vemos. Un gusto, qué bueno que prendan sus cámaras. Fernando, Juan Bye. Patricio, Francisco, Daniel, Fausto, Dayanara, nos vemos. Espero que lean un poquito, traten de leer lo más que puedan, ya saben. Si no, por acá seguimos. Bye, Erika, te veo. Sí. Platicamos Bye. Nos luego. vemos. Vale. Bye Cuídense. bye. Chao, chao.